Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Estamos contentos en esta tarde? Amén. Seamos todos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a prepararnos para adorar el nombre de Jesús. Vamos, incline su rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos toda la honra, toda la gloria, porque tú la mereces, Señor, porque grande eres y digno de suprema alabanza. Recibe nuestra adoración en esta tarde, recibe cada una de las cosas que hemos preparado, Señor, para tu honra y tu gloria. Bendice a tu pueblo, Señor, que el mensaje de tu palabra sea poderoso en esta tarde y toque los corazones y transforme las vidas, así como tú siempre quieres que tu palabra lo haga. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hoy celebramos un día muy especial. Sabemos que no es la fecha exacta, pero lo que recordamos es el hecho de que Jesús vino a morir por nosotros, vino a nacer, vino a vivir entre nosotros. Dice la palabra que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Pero hoy recordamos ese nacimiento virginal y el gozo que produjo cuando los pastores recibieron esa visita de los ángeles y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a entonar este precioso himno, Ángeles cantando están. Ángeles cantando están, dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria a Dios en lo alto. Sus lores dan a Dios, cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Un fuerte aplauso para el Señor. El siguiente himno lleva por título Se oye un son en alta esfera. Y este precioso himno habla también acerca de esto, ¿verdad? El clamor que se escuchó cuando Jesús, el nacimiento de Jesús, fue anunciado. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén cantemos
los pecadores, vino al mundo terrenal. Como Verbo encarnado, en humanidad velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Príncipe de paz eterno, gloria a ti, Señor Jesús. Entregando la tierra, luz nos traes vida y luz. Mas tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Amén. Amén. La invitación es venid, venid fieles todos. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos contemplar podremos. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. El del eterno Padre y Dios verdadero, que al mundo creó, al seno humilde vino de una madre. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofrece eterna salvación. El Santo Mesías, Verbo humanado, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuene en el cielo con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Amén. 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 Pueden tomar su asiento, hermanos.
¿Qué nombre puede contener tanta gloria? En la suave brisa del Edén, forjada en la tierra recién nacida, alguien se levantó, la voz de su creador mencionando su identidad hacia la vida. Adán, hombre. Y mientras el cielo esperaba con el aliento entrecortado, el creador mencionó otro nombre: Eva, madre de todo ser viviente. Así fue con Abraham, llamado en la promesa como el padre de las naciones. Pedro, la roca sobre la cual la iglesia sería edificada. El nombre llamado a la vida como parte de su destino. Nombre que preparó el escenario para lo que vendría. Porque un niño nos es nacido. ¿Y qué nombre puede contener toda su gloria? Pues Él era el Dios poderoso. Jadeaba el universo mientras se formaba, arrojando rayos de luz desde su presencia, traspasando el vacío, rompiendo las sombras hacia un tapiz de colores. Él es el Dios poderoso, quien rompe nuestra oscuridad, revelando nuestra luz, nuestra verdad en Él. Él era el Padre eterno cuando Israel huérfano necesitaba el toque paternal. Cuando nosotros, afligidos por el dolor, necesitábamos el abrazo de quien nunca nos deja. Cuando nos extraviamos en el oscuro horizonte, es nuestro Padre eterno que ilumina el camino a casa. Él es el príncipe de paz. Y así como Elías, necesitamos oír aquella vocecita entre la confusión. O como David, necesitamos las melodías de su presencia para calmar nuestras mentes angustiadas. Él es asilo en nuestras pruebas, pastor que nos lleva a aguas mansas. Él es el admirable consejero, el Dios que nos consuela en el caos, convirtiendo el desorden en calma y el fracaso en belleza. Es la voz de los marginados, es la dignidad del alma errante. Él levantó al pastor humilde para que fuese un rey y escogió a los pecadores de Galilea y los convirtió en líderes de la historia. Él es el consolador que rescata a los niños perdidos, rompiendo las cadenas que ataban nuestros sueños y nuestro gozo. El nombre que cruza la eternidad, pregonado en el esplendor de las galaxias, entonado por la pasión de ángeles que rugen el fervor del cielo, exaltado en el gozo ilimitado de la creación. ¿Qué nombre puede contenerlo? ¿Qué título? ¿Qué nombre único? Pues es nuestro admirable consejero. Él es nuestro Dios poderoso. Es nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. ¿Qué nombre puede contenerlo? Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová, el gran yo soy. ¿Qué nombre puede contenerlo? La palabra de vida, la luz del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de todo. Nos postramos ante el nombre que sostiene todo con su valor inigualable. ¿Qué nombre puede contener tanta gloria? ¿Qué nombre sino el de Jesús? Clamamos Jesús, clamamos santo, es su nombre. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees
oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine. ¿Qué pasó, Junior? Why is everyone so happy? ¿Por qué están todos felices? Yeah, I don't get it. Why are the cookies, music, and presents? ¿Por qué todos los regalos, galletas y música? I just want to know what Christmas is all about. Hey, I'll tell you what Christmas is all about. Luces, por favor. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que les dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías. El Señor lo reconocerán porque estaba durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. De eso se trata la Navidad. Que no. Puestos sus pies, hermanos, para compartir con nosotros esta canción. En lo alto brilla una luz que da vida. Vengo a darle gloria, te alabaré.
Amén y aleluya. Buenas tardes, una bendición que estemos nuevamente en la casa del Señor y una fecha muy especial, ¿verdad? Celebrando y recordando que Jesucristo vino al mundo. Y el día de hoy vamos a aprender de eso, aunque sabemos y conocemos que la fecha no es una fecha correcta, pero aquí lo importante es que Jesucristo nació. Y todos sean bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda, Casa de Misericordia, Casa de Bondad. Vamos hacia la palabra de Dios, puestos de pie en reverencia a su santa palabra, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 17 al 21. Evangelio de Mateo, capítulo 1, primer evangelio de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 1, versículos 17 al 21. Y expresa la palabra de Dios de esta manera, me sigue con sus ojos. Dice la palabra de Dios: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, gracias por esta tarde, donde la Iglesia Universal se reunió en diferentes tiempos, Señor, en diferentes lugares, pero todos, Señor, con un propósito, recordando, sabiendo que Jesucristo vino a pagar el precio de nuestros pecados, como el ángel le anunció en un momento a José, hijo de David. Ayúdanos, Señor, a que siempre vivamos arraigados y sobreedificados en Cristo, porque la fe se vive como se empezó, en Cristo Jesús, y en Cristo tenemos que vivir. Ahora prepara nuestros oídos espirituales para que tu palabra caiga en buena tierra y dé su fruto al 30, al 60 y 100%. Espíritu Santo, haz la obra en nosotros. Gracias porque eres bueno en gran manera. Y todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Los que están atrás, si se pueden sentar, mijos, por favor, los que no tienen nada que hacer atrás. El propósito por el cual, que nunca se nos olvide, el propósito por el cual Dios nos puso aquí en el planeta llamado Tierra. Muchas veces el propósito por el cual Dios nos puso aquí en la tierra se nos va olvidando y somos fáciles de olvidar. Tú no estás aquí para vivir por vivir nada más, o como decía aquel cantautor, que si no se arrepiente vaya al infierno, que vivas la vida loca. Dios no te puso para eso aquí en la tierra. Dios te puso con un propósito, y uno de los propósitos principales que encontramos en la palabra de Dios es que tú y yo fuimos creados para tener una relación con Él. El texto bíblico, la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es el mismo aliento de Dios, nos narra, nos relata que Dios nos creó con un propósito. Y el propósito principal es que tengamos esa comunión con Él. Y vemos a través de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que son textos escritos por seres humanos, que hubo una estrecha comunión con estas personas. Uno de ellos es llamado Abraham, amigo de Dios. Otro de ellos, Moisés, que dice la palabra de Dios que jamás se levantó profeta como Moisés nuevamente. Y encontramos a aquel hombre que se describe como un hombre conforme al corazón de Jehová, el dulce cantor de Israel, el rey David, que hemos venido aprendiendo de este personaje en estas semanas. Cómo Dios hace una promesa al rey David en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 1 en adelante, y esto se llama el pacto davídico.
Cómo Dios a través de la historia, por eso es muy necesario que nunca perdamos el punto esencial, que Dios nos formó para tener una comunión con Él. Dios es un ser real, es una persona, un Dios en 3 personas. Entonces aquí vemos cómo Dios a través de la historia se ha relacionado con el ser humano. E hizo diferentes tipos de pacto. Encontramos en la palabra de Dios 8 pactos. Pero el que nos interesa es el día de hoy, el que hizo con el pastorcillo de ovejas, el dulce cantor de Israel. En 2 de Samuel capítulo 7, versículo 1 al 21 lo encontramos, donde Dios empieza a tratar con David de una manera muy especial. Y dice la palabra de Dios que cuando David estaba en paz de sus enemigos, Dios le dio descanso, porque fue una persona que tuvo muchos enemigos, le quería hacer casa a Jehová, le quería hacer un santuario, un templo hermoso. Pero ahí viene la respuesta de Dios. Cómo Dios, cuando tú decides honrarlo en vida, Dios te va a honrar aquí y por la eternidad. Que Dios no está obligado a honrarnos. Pero la palabra de Dios, vemos que así es. En un momento, el profeta Samuel le dice a Saúl, es menester obedecer a Dios. Es más importante que los sacrificios. Y Dios honra a los que le honran. Y entonces, como David en su corazón, cuando estaba en paz, le quería construir casa a Jehová, dice Dios a David, tú no vas a hacerlo porque tú eres un varón de guerra, hay sangre en tus manos. Yo te escogí para guiar al pueblo de Israel, para unirlos y conquistar esa tierra. Pero algo sí te digo, David, mi bendición va a estar contigo de generación en generación. Y no te va a faltar varón de linaje real que gobierne sobre la nación de Israel. ¿A usted le interesa la profecía, los tiempos futuros, lo que va a pasar? La palabra de Dios nos dice. Y vamos a ver cómo esta profecía se da siglos antes, milenios antes, y se va a cumplir. Es por eso que entramos al texto de Mateo. Cómo vemos que Mateo en su capítulo 1, versículo 1 al 17, empieza a hablar de una descendencia. Como que nosotros decimos, ¿y a mí qué? O sea, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Fíjese cómo empieza Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es bien importante conocer el contexto de este texto. Empieza Mateo a describir el árbol genealógico, la descendencia de este hombre llamado David. Porque el profeta Natán le dijo, Dios está haciendo un pacto contigo. No te va a faltar varón, y no cualquier varón, linaje real, que se va a sentar sobre el reino de Israel. Y entonces Mateo empieza y abre el libro, inspirado por el Espíritu Santo, enseñando toda la genealogía del rey David. El punto que hoy nos acontece, vamos a ir al versículo 17, cuando Mateo está acabando de hablar del árbol genealógico del rey David, capítulo 1, versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí lo que Mateo quiere dejar bien claro, mis queridos hermanos, la palabra de Dios no es un libro más, es la voz profética de Dios. Mateo quiere dejar bien claro que lo que se le promete a David miles de años atrás, se viene a cumplir en el primer siglo después de Cristo. Del linaje, de la descendencia de David, nació el Cristo conforme a la carne. Es lo que quiere dejar bien claro Mateo. Cada evangelio tiene un punto claro de quién era Cristo. Mateo lo pone como el rey. Cuando usted va al evangelio de Mateo, usted va a encontrar que Mateo lo está poniendo como el rey. Él es el rey que viene del linaje del rey David. Si usted va al evangelio de Marcos, Marcos lo pone como el siervo. Y no cualquier siervo, el siervo sufriente. Usted va al evangelio de Lucas, Lucas lo pone como el salvador del mundo. Y usted va al evangelio de Juan, ¿se da cuenta que la palabra es viva y eficaz? Usted va al evangelio de Juan y Juan lo pone como el Hijo de Dios.
Por eso Juan empieza en su capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo del griego original, de la palabra logos, que significa razón, palabra. O sea, Juan le quiere dejar bien claro al primer siglo, a los romanos, al helenismo, a los griegos, a su cultura, a sus universidades, que buscaban la razón de este mundo. Y un siervo de Dios llamado Juan, el amado discípulo de Jesucristo, dice, el verbo, la razón de todo, ha sido Jesucristo. Sócrates, Platón, Pitágoras, Empédocles, etcétera, divagando en su filosofía hueca y barata, pero la razón de todo es Jesucristo. Pero el punto que queremos ver el día de hoy es el Evangelio de Mateo, cómo Mateo lo pone como rey, con un propósito, porque se le había dado la promesa a la casa de David, que de él iba a nacer el Cristo, y eso se llama el pacto davídico. Por lo tanto, Mateo nos quiere dejar claro que Jesucristo es rey, aunque venía a nacer en un pesebre. Y dice la palabra de Dios, el contexto histórico, cultural, que no se encontró para él lugar en el mesón y tuvo que nacer en un pesebre rodeado de animales. Él es rey y seguirá siendo rey por la eternidad. Entonces se nos deja ver claramente que Jesucristo es del linaje de David, porque quiere aclarar Mateo lo que se da proféticamente en el libro de Samuel. Ay, a mí me interesa mucho el futuro. Hay gente como, ay, pues estoy afanado por el futuro, no sé qué va a dar de sí el mañana. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Lo que Dios ha establecido en su palabra no ha fallado, mis queridos hermanos. No ha fallado. Se le está diciendo en ese momento de la historia a David, el pastorcillo de ovejas, que le dice Dios, nunca se te olvide de dónde te saqué, David. Eras un pastor de ovejas y te puse sobre príncipe sobre mi pueblo. Y a ti te doy esta promesa, no te va a faltar varón que sea de linaje real y que se siente sobre el trono de Israel. Entonces Mateo, por eso termina en el versículo 17 del capítulo 1, diciendo, hey, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Échele cuentas, ¿cuántos años? Para que vean que la palabra es viva y eficaz. Mateo, Abraham a David, 14 generaciones. De la deportación, desde David, nuevamente se menciona, Abraham a David, 14. De David a la deportación de Babilonia, 14. Y cuando salen de Babilonia por el pecado que Dios los mandó a disciplinar, 14 generaciones. Y llega y nace Jesucristo. Ese es el primer punto que queremos dejar claro en esta tarde. Por lo tanto, nuestro primer punto de esta tarde, lo único seguro a futuro, lo único seguro que tienes a futuro es lo que Dios dice en su Escritura. Es lo único. No vivas afanado por el futuro. En Dios está tu futuro. Si Él dijo que el Cristo iba a nacer de la descendencia de David, aquí Mateo lo está verificando y está diciendo, como se expresó por el profeta, la voz autorizada de Dios, en el primer siglo nace Jesucristo. Por lo tanto, lo único seguro que tienes en esta vida futuro está en las manos de Dios. Yo sé que como seres humanos nos podemos preocupar, pero cuando vamos a su palabra, que es viva y es eficaz, es el único que nos puede dar paz. Y no solamente dar paz, es el que nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y no solo vida en abundancia. ¿Cuántos años vas a vivir aquí? Hay una vida eterna. Asegúrate de haber entregado tu vida a Cristo y vivir para Cristo. Versículos 18 y 19 dice la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su padre con José, antes que se juntaren se halló que había concebido el Espíritu Santo. 19. José su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Mi enfoque el día de hoy en esta predicación
no va a ser en el contexto cultural, histórico, como muchas veces lo he hecho, lo que significaba desposada, cuántos años tenía María, que era una jovencita, en cuántos años se casaban más o menos las mujeres en ese tiempo de la historia en el pueblo judío. Mi enfoque más que nada va a ser doctrinal. Enfocándonos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, como nace Jesucristo, es así. Aquí hay dos maneras de ver cómo se pone el nacimiento de Jesucristo. No dos maneras, intervienen dos. María, dice que María se encuentra, que está encinta, está embarazada, va a dar a luz. Entonces lo que nos lleva aquí el Evangelio nos está diciendo que la naturaleza humana la pone una virgen llamada María, que el día de hoy muchos le dan gloria, honra, que ella no tiene nada que ver, ella fue una sierva de Dios. Entonces vemos que la naturaleza humana la pone María, pero hay algo maravilloso. Lo que había en el fruto del vientre de María era obra del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que la palabra nos muestra que Jesucristo tiene una naturaleza divina. Oh, wow. Maravilloso. Y todo esto lo vamos a encontrar en los evangelios. Esto nos lleva a ver que doctrinalmente la palabra de Dios nos está enseñando que Jesucristo, en él habitaban dos naturalezas. La naturaleza 100% humana que nace de María, pero una naturaleza 100% divina. Interviene el Espíritu Santo, que le tiene que decir a José, hey José, don't worry. Ay, ya me hicieron de chivo los tamales, ya está embarazada. No, José, tranquilo. Lo que hay ahí es fruto del Espíritu Santo. Por consiguiente, cuando usted escudriña la palabra de Dios, va al Evangelio de Mateo, Juan, Lucas, usted va a ver una naturaleza de Jesucristo 100% humana. Tenía hambre, dormía, necesidades fisiológicas, emocionales. El clima de su emoción como humano lo vemos en el huerto de Getsemaní, que le dice a Dios, mira todo lo que viene, podemos cambiar el plan, si es posible pasa esta copa. Nos dice la palabra de Dios que sudó sangre, que en el primer siglo pues no se entendía eso, pero el día de hoy, como ha avanzado la ciencia, los doctores dicen que cuando una persona es sometida a un estrés tremendo, los vasos sanguíneos se pueden romper. Entonces, aquí el punto que vemos es la humanidad de Jesucristo, concebida de María. Pero claro, Jesucristo era el Señor, era el Curios, era divino, como dice Juan. Y vimos su gloria, dice Juan. Juan lo que quiere enfatizar, la divinidad de Jesucristo, su gloria. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? El único que puede dar vida es Dios. Le dice a Lázaro, a ti te hablo, levántate. ¿Cómo? Señor, ya hiede, ya huele mal. Entonces, aquí Mateo nos está mostrando que el nacimiento de Jesucristo era único. Del linaje de David, era según la carne, pero concebido por el Espíritu Santo. O sea, esto es una obra milagrosa. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, es una obra milagrosa. Nosotros, muchas veces, el día de hoy, vamos a encontrar gente, aún nosotros nos hemos encontrado que necesitamos un milagro. Es que un milagro sencillamente es aquello que rompe con todas las leyes naturales. No lo vas a entender. Ese es un milagro. Rompe con todas las leyes naturales. Es que el doctor ya dijo esto, no se puede. El único que lo puede hacer es Dios. Entonces, esto es un milagro. Si tú y yo estamos esperando un milagro o queremos milagros en nuestra vida, déjame decirte que el Espíritu Santo sigue haciendo milagros. Pastor, me dice hace años atrás un hermano pentecostés, ¿usted cree en los milagros? Y le digo yo, para que le quedara claro, of course, le digo, claro. Hasta en inglés me salió, of course, yo creo en los milagros. Yo soy un milagro de Dios. Y el primer milagro que hizo Dios en mi vida es que me convenció de pecado, de justicia y de juicio.
Que el Espíritu Santo me tuvo que decir, David, eres malo. Ay, no, Señor, pero pues eres malo. Necesitas a Jesucristo. Es el milagro más grande que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pero si esperamos milagros en nuestras vidas, qué bueno. En primer lugar, seamos obedientes a Dios para que la mano poderosa de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestras descendencias. En segundo lugar, hay que hacerlo con fe. En tercer lugar, esperando en su voluntad soberana, porque su voluntad no se equivoca. Entonces aquí lo que primero que quiere dejar conocer Mateo es que la obra, el nacimiento de Jesucristo, es un nacimiento milagroso espiritual. Es una obra milagrosa, es lo que nos muestra el texto. Algo que no podíamos entender. Pero nos sigue contando el texto, la historia, que José era un hombre justo. Imagínate que a ti y a mí nos llegara a pasar este acontecimiento, ¿cómo íbamos a reaccionar? O sea, tú ya tienes todo listo, esa mujer a la cual tú has conquistado, la cual tú la ves como un vaso frágil, esa mujer que estás esperando que te dé descendencia, tus hijos, y que de ahí nazcan los hijos de tus hijos, una mujer hermosa a tus ojos, tanto físicamente pero más espiritualmente, y sale que está embarazada. Dices, yo no hice nada. Pero dice el texto bíblico que José era un hombre justo. ¿Qué conlleva la palabra justo? Investigaba y lo que conlleva la palabra justo es que era un hombre que era pegado a la ley mosaica. Era un hombre que era pegado a la ley mosaica, que trataba de respetar y obedecer la ley. ¡Qué ironía! O sea, porque conforme a la ley lo que le esperaba a esa mujer era morir. Si José hubiera decidido exponer el caso y decir, mira, yo no sé qué pasó, pero ese niño no es mío. Conforme a la ley, el libro de Deuteronomios, capítulo 22, versículos 23 al 24, nos expresa qué pasaría si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por consiguiente, lo que va a pasar, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitará el mal del medio de ti. Sencillo, decía Dios. El mal se corta de raíz. Conforme a la ley era eso. Y el texto bíblico nos dice que José era un hombre justo. ¡Oh, wow! O sea, lo que él tenía que haber hecho, ir y decir, ¿saben qué? Esto pasa. Pero ¿por qué nos deja ver esto Mateo? Porque la gracia y la misericordia de este hombre pudo más. Así como la gracia de Dios. Tú y yo no podíamos cumplir la ley. Tal vez a muchos de los que están aquí o los que están en otra iglesia ya hubieran sido muertos. Pero demos gracias al Padre por Jesucristo, que viene a abrir otra dispensación, otra administración, una nueva era. La ley iba a quedar atrás, iba a entrar la gracia de Dios. ¿Sabes por qué no cae fuego sobre la tierra como cayó en Sodoma y Gomorra? En tanta perversión que hay en el ser humano. A lo malo llamándole bueno y a lo bueno llamándole malo. ¿Sabes por qué hay tanta gente haciendo línea queriendo entrar a esta nación? Lee la historia. Porque decidieron vivir bajo los mandamientos, bajo el amor de Dios. Pero si no ha caído fuego sobre la tierra como cayó en Sodoma y Gomorra, porque dice la palabra de Dios, que Él es paciente. Su amor lo lleva a tener una paciencia tan tremenda
para que todos procedan al arrepentimiento, sean salvos. Entonces, en José, aunque era un hombre justo, no era legalista, era radical. Pero decide, dice la palabra de Dios, de guardar silencio, dejarla secretamente para que esta mujer viviera, esta virgen llamada María. Increíble, ¿verdad? En esa tarde una aplicación para ti y para mí. ¿Qué puede más en nosotros? ¿La gracia de Dios o un legalismo? ¿Qué puede más? ¿Bethesda, la misericordia de Dios, la bondad de Dios o un legalismo? Dice la palabra de Dios que José eligió lo segundo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? ¿Nos hubiéramos llenado de ira? ¿Una ira regular? ¿Cómo es tu temperamento? Wow, al saber la mujer que tú estabas preparando un hogar para ella, que te iba a dar descendencia, juntos iban a envejecer, te sale que está embarazada. ¿Hubieras actuado como José? ¿Hubiera sido una ira normal, regular? ¿O la hubieras difamado luego, para que sufriera el castigo que merecía? Porque le esperaba la muerte. Pero dice la palabra de Dios que José decidió dejarla en secreto. Interesante, ¿no? Se iba a terminar la dispensación, la administración, la era de la ley. Y con Jesucristo en la cruz del Calvario, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y expresando, consumado es. Tetelestai, pagado por completo. Se inauguraba la dispensación, la administración y la era de la gracia de Dios, en la cual tú vives y en la cual yo vivo. Pero no pequemos para que la gracia sobreabunde en gran manera. Versículo número 20, dice la palabra de Dios. Y pensando él, 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos que Dios nos hablara de esta manera? Cuando tú y yo tenemos que tomar decisiones de suma importancia y si en verdad tú amas a Dios y temes a Dios, tienes una relación y una comunión con Dios, tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios. Porque si tú conoces la Biblia, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Dices, ay, es que no sé qué estudiar. Ay, yo quisiera emprender un negocio. Hay un trabajo. Y tú amas a Dios, o sea, tienes una comunión con Él, vas y lees la palabra. Tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios en ese camino que vas a tomar. Porque si tú conoces Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, buenos, y dice la palabra que su final es muerte, porque Dios no te mandó ahí. Al final es destrucción y dices, ay Dios, ¿por qué me fue así? Es que no lo tomamos en cuenta, no buscamos su dirección. Y muchas veces queremos sinceramente que Dios nos hable. Y a veces nos interrumpe un sueño y decimos, oh, esto es la voluntad de Dios. Pero algo te voy a decir, todo el día de hoy debe de pasar por la Escritura. Esta manera maravillosa como Dios habló en el primer siglo después de Cristo a José a través de un sueño, miremos el contexto, qué es lo que estaba pasando. Mis hermanos, no era cualquier situación, no era cualquier momento de la historia. Estaba naciendo Jesucristo. Y ese evento es único en la historia. Es más, es un evento que no se va a volver a repetir. Era una obra milagrosa, era algo sobrenatural. Es por eso que Dios va a intervenir de una manera sobrenatural. Porque José con la razón no lo hubiera entendido. José estaba actuando con misericordia, Dios vio, o sea, wow. O sea, José si hubiera difamado a María estaba en todo su derecho. Pero Dios tiene que intervenir de una manera
milagrosa y excelsa en la encarnación de Jesús. Porque era una obra espiritual, a un evento sobrenatural que sobrepasa tu razón, que sobrepasa mi lógica, que sobrepasa mi sentido común, que sobrepasa poderlo entender con los sentidos que Dios me dio. José no podía entenderlo y no lo iba a entender. Si no interviene la obra sobrenatural, majestuosa de Dios, José no lo iba a entender. Con la razón no, mis hermanos, no. Con la razón solamente podía haber gracia, tristeza, ira, dolor. Por lo tanto, miremos este evento único y sobrenatural, irrepetible en la vida. Dios tiene que intervenir de una manera sobrenatural. Manda a sus agentes secretos, manda un ángel. Cuando José se va a dormir, a descansar, José. Pero antes de explicar esto, quiero explicarles cómo nuevamente se vuelve a mencionar el nombre del dulce cantor de Israel. Ese pastorcillo de ovejas, David. José, hijo de David. ¿Por qué hago énfasis? Mis hermanos, quiero que aprendamos que la profecía bíblica, la escatología de Dios, es verdadera. Si a David miles de años atrás el profeta Natán le estaba diciendo, de tu descendencia van a ser alguien con linaje real que se va a sentar sobre el trono de Israel. Nuevamente aquí se menciona, el ángel viene y le dice a José, no le dice, José, le dice José, hijo de David. Y José, estoy seguro que cuando despertó dijo, wow. Entonces lo que vemos en esta escena, en este evento único, sobrenatural, es que un agente secreto de Dios, un ángel, que están al servicio de Dios para cumplir su propósito, su voluntad aquí en la tierra. Mis hermanos, los ángeles son reales. A veces pensamos como que es un cuento de hadas, que ahí está. No. Tú debes de orar. Que tu casa, donde tú trabajas, cuando tú viajas, que Dios mande a sus huestes espirituales que vayan enfrente de ti, abriendo camino, cuidando a tu familia, luchando la batalla espiritual, porque hay ángeles buenos y ángeles malos. Demonios. A veces pensamos, no, y te duermes en tus laureles. Y diferentes ángeles malos, demonios, se pueden meter y empezar a hacer sus cosas, no solamente contigo, con tu descendencia. Pero aquí es un ángel que estaba al servicio del Dios Todopoderoso, y los ángeles están para ayudar al ser humano. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios para ayudar a llevar a cabo su obra en la tierra. Llevan mensajes de Dios a la gente, protegen a su pueblo, ofrecen estímulo, nos ayudan a tener dirección, llevan castigo, vigilan la tierra, luchan contra huestes de maldad. Interesante, ¿no? Pero aquí aparece el ángel, y ya cuando José estaba descansando en su dormir, dice que en sueños viene el ángel y le empieza a explicar el suceso sobrenatural. José, ¿qué pasó? María no ha pecado. María es tan pura, que tiene la bendición que ella va a cargar al Cristo, a la descendencia de David según la carne, al Hijo de Dios. María en ese acto no ha pecado. Recíbela. Es una obra sobrenatural, es un milagro donde interviene la voluntad y la divinidad de Dios a través del ángel hablándole a José. Pastor, entonces Dios nos puede hablar por sueños. Mire, mi hermano, cuando Dios interrumpa tu dormir, primero ponte a orar. Ponte, Señor, esto es de ti, ora a Dios. Segundo, todo debe de pasar por la palabra de Dios en oración. Que Dios te confirme a través de la palabra, a través de la oración, si ese sentir en tu quietud, en tu descansa, es de Dios. Y si Dios te afirma a través de la palabra, a través de la oración, que Él está hablando, algo te voy a decir, obedece a Dios. Porque aquí se le da un mandato a José que tomara a María.
¿Y José sabe qué va a hacer? Va a obedecer. Entonces, cuando Dios... Esto nos lleva al punto número 2. Dios revela su voluntad a través de la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura. Pastor, pero es que interrumpió. Está bien, vea la palabra de Dios, ora, y si es de Dios, Él te lo va a mostrar a través de la Escritura. Recordemos que este fue un evento único, sobrenatural, irrepetible, que no se va a volver a repetir, donde el ángel le habla a José y le explica. Versículo número 21, dice la palabra de Dios: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La realidad, y de cierto, esto es el propósito de la Navidad. De cierto, este es el propósito de la Navidad, aunque nuestra fecha histórica está equivocada, que Jesucristo no nació en un invierno. Si Jesucristo no nació en un invierno, está bien. Pero el punto es que se estaba anunciando que en la ciudad de David iba a nacer un Salvador. Iba a ser Jesús. Eso es lo importante. La fecha histórica no es lo importante. Lo importante es que Jesucristo nació. Porque si somos radicales, aún nuestro calendario está equivocado, mis queridos hermanos. Nuestro calendario está equivocado. Pero no por eso vamos a ser legalistas y decir, pues yo no vivo el 28 de febrero porque debe ser 30 o porque... No, mis hermanos, aquí el punto es la realidad, es lo que estaba anunciando el ángel, que Jesucristo iba a nacer. Pastor, muchos están más enfocados en que no fue la fecha, que no es Navidad, que esto, que el otro, en vez de predicar que Jesucristo nació. Ese es el punto importante. Y un punto tan importante es que Cristo, por X o Y, debe ser predicado. ¿Cómo van a oír si nadie les predica? Aprovecha. Si alguien te dice, hey, Merry Christmas, feliz Navidad, hey, yes. Y más si te da un regalo, yes. Pero dile, ¿sabes qué significa? ¿Qué? Que el Salvador nació. Un hombre tan legalista, tan duro, conforme al linaje, venía de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, conforme a la ley, irreprensible, legalista. Pero cuando es confrontado con Jesucristo, su legalismo se volvió en algo radical. Amar y predicar el evangelio de Cristo, que en la ciudad de David nació un Salvador. Y tanto que Dios lo utiliza a escribir tantos libros dentro de la palabra de Dios, y uno de ellos es que prediquemos la palabra. Dice, si no les predicas, ¿cómo van a saber que nació un Salvador? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14. Porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A eso vino Jesucristo. Todo aquel, dice Romanos 10:10, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de David, pero sobre todo el Hijo de Dios, será salvo. Y Romanos 10:14 dice de esta manera, ¿cómo pues? Es pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo le van a hablar? ¿Cómo le van a decir, Señor, I'm here, aquí estoy? ¿Cómo? Si no han creído en Él. Y tú y yo muchas veces no les predicamos. ¿Cómo van a invocarlo? No lo conocen. Los griegos perdidos con diferentes dioses, invocando a otros dioses, pero por si las moscas, al Dios no conocido. Dice, por si ninguno de estos es. Y el apóstol Pablo llega con esa, ya no es el legalismo, esa sabiduría, amor, gracia de Dios, y les dice, de este les vengo a predicar. ¿Cómo lo van a invocar si no han creído en Él? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Segundo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Oh, wow. Esta es la realidad de la Navidad.
Esta es la realidad del Merry Christmas, Feliz Navidad en Happy New Year. Que Jesucristo nació y tú y yo les tenemos que predicar. Decirles, Cristo vive. Y le dice el ángel a José, le da ese mandato: tienes que tomar a esa mujer y cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Y el nombre que va a llevar ese niño, que es fruto del Espíritu Santo, su nombre se llamará Jesús. Jesús significa, mis queridos hermanos, Salvador. Es el Salvador. Mi querido, tú no puedes ni yo puedo. Ay, es que yo puedo hacer las cosas bien. Ay, que no, que la ética. Ay, que el humanismo. Ay, que lo moral. No puedes, vas a fallar, te lo aseguro. Voy a fallar. Necesitamos un Salvador. Y José, le dice el ángel a José, y su nombre será Jesús, el Salvador. Jesucristo se encarnó, mis queridos hermanos, para que tú y yo podamos ser librados del yugo de esclavitud del pecado. A ti nadie te enseñó a pecar, te lo aseguro. A ti nadie te enseñó a hacer lo malo. Traemos una naturaleza que nos arrastra a hacer lo incorrecto delante de Dios. Pecado sencillamente se define errar al blanco. Y no juegues con el pecado. Aunque tu Salvador vino a rescatarte, si ya eres hijo de Dios, no juegues con el pecado, no juegues con lumbre, te vas a quemar. Ajá. No, te va a dañar. A eso vino Jesucristo, a salvarnos del poder del pecado. Tú no pecas porque quieres pecar, pecas porque hay una naturaleza en ti, en mí, pecadora. Oh, I got it. Yeah. No hay justo uno ni bueno. Es que, y ya cuando eres hijo de Dios, muchas veces dices, no quiero hacer lo malo, pero hay algo en mí que me arrastra a hacer lo malo. Eso se llama la naturaleza pecadora. Pero cuando vienes a Cristo Jesús, una nueva naturaleza es puesta en ti a través del Salvador, que es Cristo Jesús. La naturaleza divina que el apóstol Pablo decía, doy gracias al Padre por Jesucristo. Pero antes decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte que me arrastra a hacer lo malo? Solamente el Salvador, Jesucristo. Es el que estaba siendo anunciado por el ángel, diciéndole, hay alguien que nos viene a salvar del poder del pecado. Con esto vamos a terminar, mis queridos hermanos en Cristo, 2 puntos aplicativos para seguir celebrando a nuestro Señor Jesucristo que nos vino a dar libertad. Primer punto, yo no sé tú, pero yo le doy gracias al Padre por Jesucristo. Tal vez tú eres más bueno que yo. Yo soy muy malo. Que aquellos que están en la cárcel hicieron cosas tan malas que fueron privados de su libertad. Pero yo me doy cuenta que yo tengo un potencial para hacer lo mismo o más. Pero doy gracias esta tarde al Padre por Jesucristo, que me dio una nueva naturaleza divina, que cuando llego a los pies del Maestro, a los pies del alfarero, a los pies del Curios, del Señor, del Maestro de Nazaret, del carpintero, que me va moldeando a su imagen y me da fuerzas, y el Espíritu Santo, si eres hijo de Dios, que mora en ti, y tú permites ser lleno del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que te empiezas a agradar en las cosas de Dios y haces morir las obras de la carne, pero no por ti, sino por el Salvador, que te da esas fuerzas, y el Espíritu Santo, esa persona maravillosa, divina que está en ti. Si en verdad algo significa para ti Navidad, es que el Salvador nació y nos vino a dar libertad del pecado. Sea agradecido como el apóstol Pablo. Gracias doy al Padre por Jesucristo. Segundo, no te quedes con ese regalo. Qué maravilloso que ya lo tienes. Y más si disfrutas ese regalo. Y dices, wow, puedes ver la bendición de Dios cada mañana en ti, en tu familia. Y dices, wow, esto es porque Jesucristo vive en mí. El poder de la cruz del Calvario es real en mí.
No te quedes con ese regalo que se te dio a través de la muerte expiatoria en la cruz redentora del Calvario. Es que es un don de Dios, es un regalo de Dios. No te quedes, compártelo. Dile a alguien más. Cristo vive y te vino a dar libertad del pecado. Es que yo no puedo, tengo esta tendencia del pecado. Es que la droga me arrastra, el alcoholismo, la mentira, la inmoralidad, qué sé yo. En Cristo hay libertad. Ese es el segundo punto aplicado. Es más, si eres hijo de Dios, la palabra en un momento te menciona en la carta a los Corintios que eres un embajador de Cristo. Oh, wow. Un embajador es aquel que representa a su nación, a su país, sobre otras naciones. La segunda carta a los Corintios en capítulo 5, versículo 20 dice: así que somos, fíjese lo que eres en Cristo Jesús. Cristo vino a morir para darte vida y vida en abundancia, vida eterna, y tantas bendiciones para que seas su embajador. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, fíjate lo que dice el texto, como si Dios rogase por medio de nosotros. Wow. ¿Te das cuenta de la bendición que dice la palabra? Cuando tú le estás hablando a alguien más de Cristo. Es que yo les hablo cosas buenas. Les hablo de una literatura, tal vez de esto. ¡Qué bueno! Pero cuando tú le hablas del Evangelio, dice la palabra de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¡Qué amor de Dios!, ¿no? Siendo tan pecadores, yendo en contra de Dios muchas veces, todavía Dios cuando nos manda, es como que si Dios está rogando a través de nosotros. Como hijo de Dios, como oveja de Dios, te tienes que reproducir. Qué maravilloso que seas una persona radical en la palabra, pero si no te reproduces, si no estás siendo embajador de Cristo, ¡feliz Navidad! ¡Happy Christmas! Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra reconciliación es una palabra legal como tantas palabras que menciona la carta, la epístola a los Romanos, Corintios, porque el apóstol Pablo, aparte de ser ciudadano hebreo, tenía la ciudadanía romana. Y donde surge todas las leyes, el derecho, es en Roma. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y esto a través de Jesucristo. Otra palabra legal. Justificados significa declarados justos. Y cuando dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, reconciliados con Dios. En el ámbito legal y específicamente en la rama del derecho laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene el propósito de conciliar o reconciliar el problema entre patrones y obreros, entre jefe y trabajadores. Ese es el objetivo del órgano que imparte las normas, las leyes que rigen el derecho laboral. Reconciliar, decirle al patrón: mira, pues te está pidiendo esto, pues dale esto, mira, pero tú esto, el otro. Reconciliar. Y aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios: tú eres un representante de Cristo y tienes el objetivo, como que si Dios ruega a través de ti, decirle a aquel: reconcíliate con Dios. ¡Qué maravilloso! Eso es la Navidad, que el Salvador nació. Padre, gracias por este momento histórico, Señor. Gracias porque eres bueno en gran manera. No merecíamos, Padre, que mandaras al Hijo de David, pero sobre todo a tu Hijo, a que muriera por nuestros pecados. La profecía bíblica nos da la veracidad que hace miles de años se le dio una promesa al rey David
de su árbol genealógico, de su descendencia, de su genealogía, iba a venir el Cristo, el Rey. Por eso Mateo anuncia en el primer siglo después de Cristo, el Rey nació de la descendencia de David. Y un día regresarás a sentarte sobre el trono de David tu padre y a gobernar sobre la nación de Israel. Feliz Navidad, Iglesia de Cristo. Pero si hay alguien aquí que no conoce o no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Él nació para perdón de tus pecados. El día de salvación es hoy. Jesucristo nos mandó a ser unos embajadores de Él. Y si quieres aceptarlo como tu Señor y Salvador el día de hoy, así inclinando tu rostro. Inclinando tu rostro, repite esta oración si nunca la has hecho y dile: Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me aparta de ti. Pero también reconozco que Jesucristo me vino a librar del pecado. Lo acepto hoy como mi Señor y Salvador. Siga orando, Iglesia de Cristo. Gracias, Padre, porque eres bueno en gran manera. Gracias, Padre, porque no nos has pagado como merecíamos. Gracias, Padre, por Jesucristo. Que en verdad tengamos bien arraigado lo que significa esta fecha, pero sobre todo, predicarla como embajadores, hijos tuyos. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, sigamos orando por los diezmos y las ofrendas. Padre Dios, te damos gracias, Dios. Gracias, porque de tal manera amaste al mundo, Dios, que mandaste a tu Hijo a nacer por nosotros y morir por nosotros y por nuestros pecados. Dios, gracias por el mejor regalo que podemos recibir. Gracias, Padre. En este momento, ayúdanos a serte fiel en cada aspecto de nuestras vidas, Padre. Y si en algo te podemos dar, deja de hacerlo en estos días y ofrendas, Padre, con nuestro tiempo, nuestra energía, con nuestras palabras, nuestras acciones, con todas nuestras vidas, Dios, que seamos un sacrificio vivo para ti. Padre, te pido que bendizcas esos días y ofrendas y que puedan hacer crecer tu iglesia y la misión y visión que le dices a Bethesda, que es ganar uno más para tu reino. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
para poderte traer mi mejor regalo y ponerlo delante de tus pies. Y quisiera haber sido el dueño del mejor mesón de toda la región y darte mi mejor habitación. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Amén. Hola hermanos, hoy durante la semana los niños y yo practicamos una canción que se llama Jesus Jingle Bells y Sara va a cantar la primera estrofa. Ready? Jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fun to sing your praises here and today. Hey, jingle bells, jingle all we say. Jesus came into my heart and washed my sins away. To the shepherd in the field, an angel came to say that Jesus Christ is born in Bethlehem today. Shepherds ran to town, they hurried down the street, and when they found the Son of God, they worshipped at His feet. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what's fun to sing and praise our Savior's born today. Hey, jingle bells, listen why we say. Jesus came into my heart and washed my sins away. Jesus is King. Mis hermanos, puestos de pie, vamos a despedirnos del santuario, pero el día de hoy vamos a cenar juntos. Aquí en el salón de al lado hay una comidita y están todos invitados. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por este día y que Dios nos acompañe. Que Dios nos acompañe y
Voy a pedir a mis hermanos que vengan y quiero orar por ellos. El día de hoy me visita otro de mis hermanos que no había estado conmigo. Iván, ven para acá. Mis 4 hermanos vengan, 3 y conmigo 4. Iglesia de Cristo, siempre oro por ustedes y ahora doy la gracias a Dios que mis hermanos están aquí conmigo. Extienda su mano bendiciendo la vida de estos varones y que Dios cumpla su voluntad en ellos. Oremos. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, por mis hermanos Oli, Iván y Oscar, Señor. Aún mi hermano mayor que no está con nosotros, Diony, guárdalos, bendícelos y que hagan tu voluntad. Y en este momento, Señor, como la iglesia de Cristo, Señor, que somos, te agradecemos, Padre, por nuestro Salvador. Y los alimentos que vamos a tomar, Señor, que sean de beneficio. Gracias por las manos que los hicieron, Señor. Y cuando salgamos de este lugar, Señor, y aún en este lugar, y en cualquier lugar que vayamos, Padre, sean tus huestes celestiales guardándonos, Señor. Guárdanos de todo mal. Pero aún cuando atravesemos el valle de sombra, sabemos que tu promesa está con nosotros, que tú irás con nosotros. Que aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Gracias por este momento. Gracias por todo. En Cristo Jesús, amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Se pueden sentar, y podemos pasar a comer, mis queridos hermanos. Hay pozole, carnitas, chicharrón, no sé qué más hay.